El valle amanecía envuelto en una quietud engañosa, de esas que preceden a las tormentas más devastadoras, cuando los silencios pesan más que las palabras y los gestos contienen verdades que nadie se atreve aún a pronunciar. En la casa grande, cada rincón parecía contener una tensión latente, como si las paredes mismas hubieran comenzado a escuchar demasiado. Rosalía llevaba horas sin dormir, atrapada en una batalla interior que no le concedía tregua. Desde el momento en que comprendió que María estaba creciendo bajo una mentira que todos aceptaban sin cuestionar, algo dentro de ella comenzó a quebrarse lentamente, como una rama que se dobla bajo el peso de una verdad insoportable. No era solo el dolor de ver cómo su hija era arrebatada de su identidad, sino la sensación de estar perdiéndola sin que nadie lo percibiera. Mientras tanto, el recuerdo de las palabras de Luisa seguía resonando con una claridad insoportable. María no es hija de Rafael. Aquella afirmación, tan simple en apariencia, tenía el poder de destruir equilibrios que llevaban tiempo sosteniéndose sobre cimientos frágiles. Rosalía no podía ignorarlo, ni fingir que todo seguiría igual, porque sabía que cada día que pasaba reforzaba una mentira que terminaría devorándolo todo. En otra parte de la casa, Leonor observaba a su hermana con una inquietud creciente, incapaz de reconocer en ella a la mujer que siempre había sido. Había algo en la mirada de Rosalía, una determinación silenciosa que la inquietaba profundamente, como si ya hubiera tomado una decisión irrevocable de la que no habría retorno. Intentó acercarse, buscar palabras que pudieran aliviar aquella tensión, pero comprendió que cualquier intento sería inútil. Por su parte, Rosalía ya no escuchaba a nadie. Dentro de su mente, solo existía una idea que se repetía con obstinación. María no podía seguir allí. No podía continuar siendo tratada como la hija de un hombre que no era su padre, ni crecer rodeada de una historia que no le pertenecía. Aquella certeza se había convertido en una necesidad, en un impulso que la empujaba hacia una decisión que ni siquiera ella misma terminaba de comprender del todo. Mientras tanto, en los pasillos de la casa grande, el ambiente comenzaba a enrarecerse a medida que otras verdades emergían con fuerza. Enriqueta, incapaz de contener su lengua, había dejado escapar información que no debía, arrastrando a Rafael hacia un conflicto que llevaba tiempo gestándose en la sombra. La deuda de José Luis, oculta durante tanto tiempo, comenzaba a convertirse en un problema imposible de ignorar. Rafael, ajeno aún a la magnitud del asunto, empezó a percibir que algo no encajaba. Las miradas esquivas, los silencios incómodos, las frases que se interrumpían a su paso. Todo apuntaba a un secreto que lo involucraba directamente, aunque nadie pareciera dispuesto a revelárselo abiertamente. Aquella sensación de estar siendo observado desde la distancia comenzó a incomodarlo, despertando en él una inquietud difícil de contener. Al mismo tiempo, José Luis intentaba mantener la compostura, pero las advertencias del marqués habían dejado una huella profunda en su ánimo. Por primera vez en mucho tiempo, el duque comenzaba a sentir que el control que siempre había ejercido sobre su entorno empezaba a resquebrajarse. La posibilidad de que alguien utilizara sus propias estrategias en su contra le resultaba insoportable. En paralelo, Mercedes observaba a Dámaso con una mezcla de incredulidad y decepción. Durante mucho tiempo había creído que su lucha tenía un sentido, que la venganza contra José Luis era una causa compartida, pero ahora comenzaba a cuestionar el precio que estaban dispuestos a pagar. No podía ignorar el hecho de que, en ese juego de poder, las víctimas no serían solo los culpables, sino también inocentes atrapados en medio del conflicto. Dámaso, sin embargo, no mostraba el menor atisbo de duda. Para él, todo aquello formaba parte de un plan necesario, una guerra que debía librarse sin contemplaciones. Las palabras de Mercedes apenas lograban rozar la superficie de su determinación, que se había vuelto impenetrable con el paso del tiempo. En su mente, la destrucción de José Luis justificaba cualquier sacrificio. Mientras tanto, en la capilla, el ambiente adquiría un tono aún más inquietante. Victoria, ajena a muchas de las tensiones que se desarrollaban a su alrededor, comenzaba a percibir una amenaza que no lograba identificar del todo. La insistencia de Benigna, sus advertencias veladas, la forma en que pronunciaba ciertas palabras, todo indicaba que algo estaba a punto de desmoronarse. Benigna, consciente del peligro, no dudó en enfrentarse a Victoria con una franqueza poco habitual en ella. Sabía que el tiempo se agotaba, que mantener la farsa del embarazo de Matilde se estaba volviendo cada vez más complicado. La presión de Atanasio, su incapacidad para seguir sosteniendo la mentira, amenazaban con desatar una reacción en cadena que nadie podría detener. A su vez, Atanasio se encontraba en el punto más crítico de su conflicto interno.
Durante demasiado tiempo había participado en una mentira que ahora le resultaba insoportable, y la idea de seguir ocultándola comenzaba a consumirlo. Sabía que la verdad haría daño, que destruiría a Matilde, pero también entendía que prolongar el engaño sería aún más cruel. En ese instante, la decisión comenzó a tomar forma dentro de él, como una certeza que ya no podía ignorar. Se sentaría frente a Matilde y le diría la verdad, aunque eso significara enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Aquella determinación, nacida del remordimiento, marcaba el inicio de un cambio que alteraría profundamente la dinámica entre ellos. Mientras tanto, en la casa pequeña, Luisa no lograba apartar de su mente el descubrimiento que había hecho junto a Bárbara. La ausencia del bebé en la cabaña, el vacío inexplicable que habían encontrado, no dejaba lugar a dudas, algo no encajaba. Y cuando finalmente reunió el valor para enfrentarse a Rafael, supo que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. La revelación que estaba a punto de hacer no solo afectaría a él, sino a todos los que giraban en torno a esa mentira. Porque en Valle Salvaje, cada verdad tenía el poder de desencadenar una cadena de consecuencias imprevisibles, capaces de alterar destinos que parecían ya definidos. Y mientras todo esto ocurría, Rosalía seguía avanzando hacia su propia decisión, ajena al caos que se estaba gestando en otros frentes. Para ella, solo existía María, su hija, su razón de ser. Y en ese amor absoluto, dispuesto a desafiarlo todo, se encontraba la chispa que estaba a punto de encender una nueva tormenta en el valle. Porque lo que Rosalía estaba a punto de hacer no solo sorprendería a Leonor, sino que cambiaría para siempre el destino de María y el equilibrio de toda la casa grande. El aire en la casa grande se volvió más denso conforme avanzaban las horas, como si cada personaje caminara cargando una verdad que amenazaba con estallar en cualquier momento. Nada era ya lo que parecía, y sin embargo todos fingían normalidad, atrapados en una coreografía de silencios que ocultaban demasiado. Rosalía, encerrada en su habitación, contemplaba a María dormir con una mezcla de ternura y angustia que le desgarraba el alma. La niña respiraba con la inocencia de quien aún no comprende el peso de las decisiones de los adultos, ajena a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Aquella imagen fue suficiente para confirmar lo que ya había decidido. No permitiría que su hija creciera bajo una mentira que no le pertenecía. Mientras tanto, en su mente se repetía una pregunta que no dejaba de perseguirla. ¿Qué tipo de madre sería si se quedaba de brazos cruzados? Cada día que pasaba, María se arraigaba más a una identidad falsa, a una familia que no era realmente la suya. Y aunque esa familia le ofrecía protección, también le robaba algo esencial, su verdad. En ese instante, Rosalía sintió que el amor podía ser tan destructivo como protector. Porque amar a su hija significaba ahora arrancarla de un lugar donde todos creían que debía estar. Y ese acto, aunque necesario para ella, implicaría consecuencias que ni siquiera podía prever completamente. Por su parte, Leonor no dejaba de observar cada movimiento de su hermana con creciente inquietud. Había algo en su forma de mirar a María, en cómo evitaba el contacto con los demás, que le resultaba profundamente alarmante. No era solo tristeza, era una determinación silenciosa, una decisión que ya no admitía discusión. Intentó hablar con ella una vez más, acercándose con cautela, como quien teme provocar una reacción inesperada. Pero en cuanto cruzaron miradas, comprendió que Rosalía ya no estaba dispuesta a escuchar. Aquella barrera invisible que había levantado entre ella y el resto del mundo era infranqueable. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Rafael empezaba a enfrentarse a una verdad que no había pedido conocer. La revelación de Luisa no solo había puesto en duda su relación con María, sino que había removido algo mucho más profundo: la sensación de haber vivido engañado durante demasiado tiempo. El silencio que siguió a esas palabras fue más elocuente que cualquier explicación. Rafael no reaccionó de inmediato, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Pero en su interior, algo se resquebrajó. Porque si María no era su hija, entonces todo lo que creía saber sobre su propia vida comenzaba a tambalearse. A su vez, Luisa permanecía firme, aunque el peso de lo que había dicho comenzaba a hacerse sentir. Sabía que aquella verdad no traería paz, sino conflicto. Pero también sabía que callar habría sido aún peor. En Valle Salvaje, las mentiras tenían la costumbre de crecer hasta convertirse en monstruos imposibles de controlar. En paralelo, José Luis trataba de anticiparse a los movimientos de sus enemigos, aunque por primera vez en mucho tiempo no lograba hacerlo con la seguridad de antes. Las advertencias del marqués seguían resonando en su mente,
obligándolo a considerar escenarios que nunca había contemplado. La posibilidad de que Dámaso estuviera esperando el momento adecuado para atacarlo inquietaba profundamente. No era solo una cuestión de poder, sino de supervivencia. Porque si alguien decidía devolverle el golpe con la misma violencia que él había ejercido durante años, las consecuencias podrían ser devastadoras. Mientras tanto, Mercedes no lograba apartar de su mente la conversación que había tenido con Dámaso. La forma en que él hablaba de la destrucción de José Luis, sin medir el daño colateral, la había dejado profundamente perturbada. Ya no podía convencerse de que aquello era justicia. Había algo en ese plan que empezaba a parecerle peligroso, incluso para ellos mismos. Porque cuando la venganza se convertía en el único objetivo, todo lo demás dejaba de importar. Y en ese camino, era fácil perderse. En otro rincón del valle, Braulio descargaba su furia contra el aire, incapaz de contener la rabia que le provocaba haber sido engañado por su propio padre. Las mentiras sobre el dinero, sobre la deuda con Domingo, no eran solo un asunto económico. Eran una traición que había erosionado la confianza que aún quedaba entre ellos. Alejo, al escuchar sus palabras, comprendió que aquello no era un conflicto aislado, sino una señal más de que el pasado seguía cobrando cuentas pendientes. Porque en Valle Salvaje, ninguna deuda desaparecía realmente, solo esperaba el momento adecuado para reclamar su precio. Mientras tanto, en la capilla, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Victoria, acostumbrada a manejar los hilos desde las sombras, empezaba a sentir que algo escapaba a su control. La insistencia de Benigna, sus advertencias cada vez más directas, la obligaban a enfrentarse a una realidad incómoda. El embarazo de Matilde, esa mentira cuidadosamente construida, estaba a punto de derrumbarse. Y si eso ocurría, no solo quedaría expuesta a la farsa, sino también las personas que la habían sostenido. Victoria sabía que no podía permitirse ese lujo. Benigna, por su parte, ya no ocultaba su preocupación. Había llegado a un punto en el que el engaño resultaba insostenible. Y la actitud de Atanasio, cada vez más distante, confirmaba sus peores temores. No tardaría en decir la verdad. A su vez, Atanasio caminaba con paso decidido hacia un destino que sabía inevitable. Cada paso que daba lo acercaba a una conversación que cambiaría todo. No podía seguir ocultando la verdad a Matilde, no después de todo lo que había ocurrido. La idea de enfrentarla lo atormentaba, pero también le ofrecía una extraña sensación de alivio. Porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a actuar con honestidad, sin esconderse detrás de excusas o mentiras. Mientras tanto, en la cocina de la casa pequeña, Francisco intentaba reunir el valor para dar un paso que llevaba tiempo postergando. Su intento de pedir matrimonio a Pepa, torpe y lleno de dudas, contrastaba con la gravedad de los acontecimientos que se desarrollaban en otros lugares. Pepa, concentrada en sus tareas, apenas prestaba atención a sus palabras. Pero incluso en ese momento aparentemente trivial, había una tensión subyacente. Porque en Valle Salvaje, incluso los gestos más simples estaban condicionados por el contexto que los rodeaba. Por su parte, Martín trataba de ocultar su propio dolor, buscando refugio en la soledad de la cocina. Había algo que lo consumía por dentro, una preocupación que no lograba compartir con nadie. Y aunque intentaba mantener la compostura, Leonor no tardó en percibir que algo no estaba bien. Sin embargo, todo aquello quedaba en un segundo plano frente a la decisión que Rosalía estaba a punto de ejecutar. Porque mientras el resto luchaba con sus propios conflictos, ella ya había cruzado una línea invisible. De pie frente a la ventana, con María en brazos, observó el valle con una serenidad inquietante. No había duda en su mirada, solo una certeza que se había impuesto sobre todo lo demás. No podía quedarse, no podía permitir que su hija siguiera siendo parte de una mentira. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, el destino comenzó a cambiar de rumbo. Porque la decisión de Rosalía no era solo una elección personal, era el inicio de una ruptura que sacudiría los cimientos de Valle Salvaje. El momento en que Rosalía cruzó el umbral de su habitación con María en brazos no fue impulsivo, sino el resultado de una acumulación de dolor, miedo y lucidez que había ido creciendo en silencio. Cada paso que daba por los pasillos de la casa grande tenía el peso de una despedida que aún no se atrevía a nombrar, pero que ya se había consumado en su interior. La niña dormía ajena a todo, con la cabeza apoyada contra el pecho de su madre, como si su cuerpo reconociera en ese abrazo el único lugar seguro del mundo. Rosalía la sostuvo con más fuerza,
como si temiera que en cualquier instante alguien apareciera para arrebatársela. Porque en el fondo, eso era lo que sentía que estaba ocurriendo, una pérdida silenciosa, disfrazada de normalidad. Mientras tanto, Leonor, inquieta, percibió el movimiento desde la distancia. No necesitó palabras para comprender que algo estaba a punto de suceder. Aquella forma de caminar, firme pero contenida, no era la de alguien que se dirige a un destino cotidiano. Era la de alguien que huye sin hacer ruido. El corazón se le aceleró, y sin pensarlo demasiado, comenzó a seguirla. No quería enfrentarse a ella, no aún, pero necesitaba entender. Necesitaba confirmar lo que temía, porque había algo en esa escena que le resultaba demasiado definitivo. Por su parte, Rosalía descendió las escaleras con una calma que rozaba lo irreal. Cada escalón era un paso más lejos de la vida que había conocido hasta ese momento. No miró atrás, sabía que si lo hacía, si permitía que la duda entrara en su mente, no sería capaz de continuar. En el vestíbulo, el silencio era casi absoluto. La casa parecía suspendida en un instante extraño, como si incluso el tiempo hubiera decidido observar sin intervenir. Fue allí donde Leonor finalmente se atrevió a romper esa quietud. Su voz, temblorosa pero firme, resonó con una mezcla de incredulidad y angustia que no pudo contener. No era una pregunta, era una súplica disfrazada de lógica. Pero Rosalía no se detuvo de inmediato. Solo cuando sintió que ya no podía ignorarla más, se giró lentamente. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce de ojos se dijo más que en cualquier conversación posible. Leonor comprendió que no estaba frente a una duda, sino frente a una decisión tomada. Y esa certeza fue lo que realmente la desarmó. Intentó hacerla entrar en razón, recordarle todo lo que estaba en juego, todo lo que dejaría atrás. Pero cada argumento parecía rebotar contra una barrera invisible. Rosalía ya no respondía desde el miedo o la incertidumbre. Respondía desde una convicción que no admitía matices. Dentro de ella, la idea era clara. María no podía seguir siendo parte de ese engaño. No podía crecer en una casa donde su identidad estaba construida sobre una mentira que nadie parecía dispuesto a cuestionar. Aquello no era protección, era una forma de borrarla. Mientras tanto, en otra parte de la casa grande, Rafael comenzaba a sentir que el mundo a su alrededor se estaba desmoronando pieza a pieza. La revelación de Luisa no había sido un simple dato, sino una grieta que se extendía en todas direcciones. Intentaba encontrar sentido a lo que había escuchado, pero cada intento lo llevaba a una conclusión aún más inquietante. Si María no era su hija, entonces todo lo que había construido emocionalmente en torno a esa idea carecía de base. Y lo que era peor, alguien había permitido que él viviera en esa mentira. La sensación de haber sido utilizado, aunque no supiera aún por quién ni por qué, comenzó a crecer en su interior. No era solo una cuestión de orgullo, sino de identidad, porque ser padre no era solo un rol, era una forma de entender su lugar en el mundo. A su vez, José Luis empezaba a notar que el control que había ejercido durante tanto tiempo ya no era absoluto. Las piezas comenzaban a moverse sin su consentimiento, y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las palabras del marqués, que en otro momento habría descartado como una simple advertencia exagerada, ahora adquirían un nuevo significado. Si alguien quería destruirlo, ese era el momento perfecto, y por primera vez, esa posibilidad no le parecía descabellada. Mientras tanto, Enriqueta, ajena al alcance real de sus palabras, había desencadenado un conflicto que ya no podía detener. Al mencionar la deuda de José Luis, no solo había expuesto una debilidad, sino que había arrastrado a Rafael a una disputa que no le correspondía. Y aunque intentó minimizar el impacto de lo que había dicho, el daño ya estaba hecho. Porque en Valle Salvaje, la información era poder, y cada palabra mal colocada podía convertirse en un arma. En paralelo, Mercedes observaba cómo todo comenzaba a desbordarse. La conversación con Dámaso seguía resonando en su mente, pero ahora, viendo las consecuencias concretas de ese tipo de estrategias, no podía evitar sentir que estaban cruzando una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de vengarse, sino de entender qué quedaría después. Porque si destruían todo a su paso, ¿qué sería de ellos? ¿Qué tipo de mundo estaban construyendo? Por su parte, Dámaso permanecía inalterable. Para él, el caos no era una consecuencia, sino una herramienta. Cuanto más se desestabilizara la situación, más fácil sería atacar. Y en ese sentido, todo estaba ocurriendo tal como había previsto. Mientras tanto, en la capilla, la tensión alcanzaba un punto crítico.
Victoria comenzaba a percibir que el equilibrio que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse. La insistencia de Benigna ya no podía ser ignorada. Las palabras de la curandera no eran simples advertencias, eran señales claras de que Atanasio estaba a punto de actuar. Y si él hablaba, si revelaba la verdad sobre el supuesto embarazo de Matilde, todo el entramado de mentiras se vendría abajo. A su vez, Atanasio se encontraba a pocos pasos de ese momento decisivo. Había ensayado mentalmente la conversación una y otra vez, pero sabía que nada lo prepararía realmente para enfrentar la reacción de Matilde. No era solo una confesión, era la destrucción de una ilusión que ella había construido con esperanza. Y sin embargo, no podía seguir sosteniéndola, porque cada día que pasaba, la mentira se volvía más cruel. En ese instante, el destino parecía avanzar en múltiples direcciones al mismo tiempo. Cada personaje, atrapado en su propia lucha, contribuía sin saberlo a una transformación mayor. Pero por encima de todo, la decisión de Rosalía seguía avanzando, imparable. Porque cuando finalmente cruzó la puerta de la casa grande, con María aún en brazos, el gesto dejó de ser una intención para convertirse en un hecho. Y en ese preciso momento, todo cambió. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, ni intentos desesperados por detenerla. Solo un silencio denso, casi irreal, que marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que las consecuencias ya no podrían evitarse. Porque la marcha de Rosalía no era solo una huida. Era una declaración de guerra silenciosa que estaba a punto de sacudir todo Valle Salvaje. La puerta de la casa grande aún vibraba levemente cuando el eco de la salida de Rosalía comenzó a extenderse por los pasillos como una corriente invisible. No hubo testigos inmediatos, ni gritos que alertaran a los demás, pero algo en el aire cambió, como si la propia casa hubiera percibido que una pieza fundamental acababa de abandonar su lugar. Leonor permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, incapaz de reaccionar ante lo que acababa de presenciar. No era solo la marcha de su hermana, era la certeza de que aquel gesto contenía una ruptura definitiva. El silencio que quedó tras ella no era vacío, era un aviso. Mientras tanto, en el interior de la casa, la vida continuaba con una aparente normalidad que pronto se vería interrumpida. Los criados seguían con sus tareas, los murmullos se deslizaban por los rincones, pero poco a poco comenzaron a surgir preguntas. ¿Dónde estaba Rosalía? ¿Por qué no respondía? ¿Y la niña? Fue en ese momento cuando la inquietud comenzó a tomar forma concreta. No era una ausencia cualquiera, era una desaparición que no encajaba en los patrones habituales del valle. Y en Valle Salvaje, cuando algo no encajaba, siempre significaba que algo estaba a punto de estallar. Por su parte, Rafael, aún atrapado en sus propios pensamientos, tardó en percibir lo que estaba ocurriendo. La revelación sobre María seguía ocupando cada rincón de su mente, impidiéndole conectar con lo que sucedía a su alrededor. Pero cuando finalmente comprendió que la niña no estaba, que Rosalía había desaparecido sin decir una palabra, algo dentro de él se tensó de inmediato. No era solo preocupación, era una sensación más profunda, más instintiva, como si una parte de él entendiera que aquella marcha no era casual. La verdad que acababa de descubrir y la desaparición de Rosalía comenzaban a entrelazarse en su mente de una forma inquietante. En paralelo, José Luis no tardó en ser informado de la situación. La noticia llegó hasta él con la rapidez de los rumores que siempre encontraban su camino en la casa grande. Su reacción no fue inmediata, pero su mirada se endureció de forma casi imperceptible. Había aprendido a no subestimar ningún movimiento, y aquello no podía ser interpretado como una simple decisión impulsiva. Si Rosalía había decidido marcharse, lo había hecho por una razón. Y esa razón, en el contexto actual, no podía ser ignorada. Mientras tanto, Leonor finalmente logró reaccionar. Su primer impulso fue salir tras ella, pero algo la detuvo. No era miedo, era la conciencia de que aquella decisión ya no podía deshacerse con palabras. Rosalía había cruzado un punto sin retorno, y perseguirla en ese momento solo agravaría la situación. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. La preocupación por María la empujaba a actuar, aunque no supiera exactamente cómo. Porque más allá de los conflictos entre adultos, había una niña en medio de todo aquello. Una niña que no entendía por qué su mundo estaba cambiando. A su vez, en la capilla, el enfrentamiento entre la verdad y la mentira alcanzaba su punto más crítico. Atanasio, con el peso de su decisión ya completamente asumido,
se sentó frente a Matilde con una gravedad que no dejaba lugar a dudas. No necesitó rodeos. Las palabras salieron de su boca con una firmeza que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. La confesión fue directa, sin adornos, sin intento de suavizar el golpe. Y cuando terminó, el silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Matilde no reaccionó de inmediato. Su mente necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de escuchar. Durante unos instantes, permaneció inmóvil, como si su cuerpo se negara a aceptar la realidad que le estaban imponiendo. Pero cuando la comprensión finalmente llegó, lo hizo con una intensidad imposible de contener. El dolor no fue solo por la mentira, sino por todo lo que esa mentira había representado. Las esperanzas, los sueños, las ilusiones que había construido en torno a ese supuesto embarazo se desmoronaron en cuestión de segundos. Y con ellas, una parte de su estabilidad emocional. Mientras tanto, Victoria, cada vez más consciente de lo que estaba ocurriendo, sintió como el control comenzaba a escapársele entre los dedos. La revelación de Atanasio no solo ponía en peligro el secreto de Matilde, sino que amenazaba con arrastrar consigo otras verdades que debían permanecer ocultas. Benigna, observando la escena desde la distancia, comprendió que ya no había forma de detener lo inevitable. Habían sostenido aquella mentira demasiado tiempo, y ahora el precio comenzaba a hacerse visible. Porque en Valle Salvaje, cada engaño terminaba encontrando su momento para salir a la luz. En paralelo, la tensión en torno a la deuda de José Luis seguía creciendo. Las palabras de Enriqueta habían actuado como una chispa, encendiendo un conflicto que llevaba tiempo acumulándose en silencio. Y ahora, con Rafael implicado, la situación adquiría una dimensión completamente distinta. Rafael, enfrentado a múltiples frentes al mismo tiempo, comenzaba a sentirse rodeado. La revelación sobre María, la desaparición de Rosalía, el conflicto económico de su padre, todo parecía converger en un mismo punto, creando una presión difícil de soportar. A su vez, Mercedes observaba cómo los acontecimientos se precipitaban con una velocidad inquietante. Lo que antes parecía un plan controlado, ahora se estaba convirtiendo en una cadena de reacciones imprevisibles. Y en ese caos, cada decisión podía tener consecuencias irreversibles. Dámaso, sin embargo, no mostraba preocupación. Para él, aquel desorden era una oportunidad. Cuanto más se debilitara la estructura de poder de José Luis, más fácil sería derribarla. Y en ese sentido, la marcha de Rosalía no hacía más que añadir una nueva grieta al sistema. Mientras tanto, fuera de la casa grande, Rosalía avanzaba sin mirar atrás. El camino que había elegido no era fácil, pero tampoco dejaba espacio para la duda. Cada paso que daba la alejaba de una vida construida sobre mentiras, pero también la acercaba a un futuro incierto. María, aún en sus brazos, comenzaba a despertar lentamente, ajena al cambio que estaba teniendo lugar. Sus ojos, aún cargados de inocencia, buscaron el rostro de su madre sin comprender la tensión que la atravesaba. Y en ese instante, Rosalía sintió que todo valía la pena. Porque más allá del miedo, más allá de las consecuencias, había una certeza que no podía ignorar. Estaba haciendo lo que creía correcto. Y aunque el mundo que dejaba atrás estaba a punto de reaccionar, ella ya había tomado su decisión. El eco de la desaparición de Rosalía terminó por romper definitivamente la frágil calma que aún se sostenía en la casa grande. Lo que al principio fue una sospecha difusa, pronto se transformó en una certeza inquietante que empezó a recorrer cada estancia con la rapidez de un rumor imposible de contener. Fue entonces cuando el nombre de María comenzó a repetirse con una insistencia cada vez más cargada de significado. No era solo la ausencia de Rosalía lo que inquietaba, sino la de la niña. Aquella ausencia doble convertía la situación en algo mucho más grave, mucho más difícil de ignorar o justificar. Rafael, al comprenderlo por completo, sintió como una presión insoportable se instalaba en su pecho. Todo lo que había descubierto hacía apenas unas horas comenzaba a cobrar un nuevo sentido. La revelación de que María no era su hija, unida a la desaparición de Rosalía, dibujaba un escenario que ya no podía interpretarse como una coincidencia. En ese instante, algo dentro de él cambió. No se trataba solo de encontrar respuestas, sino de enfrentarse a una verdad que lo obligaba a replantearse su lugar en todo aquello. Porque si María no le pertenecía, ¿qué derecho tenía realmente sobre su destino? Mientras tanto, Leonor, profundamente afectada, comenzó a sentir el peso de la culpa. Había visto las señales, había intuido que algo no iba bien, pero no había actuado a tiempo.
Aquella inacción ahora le resultaba insoportable, como si cada segundo que había dejado pasar hubiera contribuido a que todo llegara a ese punto. En su mente se repetía una imagen constante. Rosalía alejándose sin mirar atrás, con María en brazos, con una determinación que no había sabido detener. Y en esa escena, Leonor comprendía que no había sido un impulso, sino una decisión largamente madurada. Por su parte, José Luis observaba el desarrollo de los acontecimientos con una frialdad que ocultaba una inquietud creciente. No le interesaban las emociones de Rosalía ni sus razones personales. Lo que realmente le preocupaba era el impacto que aquella desaparición podía tener en el equilibrio de poder. Porque en Valle Salvaje, cada movimiento tenía consecuencias, y la marcha de Rosalía no era solo un acto individual, era una ruptura que podía desencadenar una cadena de reacciones difíciles de controlar. Especialmente en un momento en el que tantas verdades comenzaban a salir a la superficie. En paralelo, Victoria empezó a percibir que algo se desmoronaba más rápido de lo que había previsto. La confesión de Atanasio ya había abierto una grieta en el engaño de Matilde, y ahora la desaparición de Rosalía añadía un nuevo elemento de inestabilidad. La sensación de pérdida de control comenzó a instalarse en ella de forma cada vez más evidente. Durante mucho tiempo había manejado los hilos desde la sombra, anticipando movimientos, manipulando situaciones. Pero ahora, los acontecimientos parecían avanzar sin seguir sus reglas. Benigna, por su parte, observaba con una mezcla de resignación y lucidez. Sabía que aquello era inevitable. Habían construido demasiadas mentiras, habían sostenido demasiadas verdades a medias, y ahora todo comenzaba a cobrar su precio. Porque en el fondo, Valle Salvaje siempre había sido un lugar donde el pasado terminaba imponiéndose al presente. Mientras tanto, en la capilla, Matilde permanecía sumida en un silencio que resultaba más inquietante que cualquier reacción violenta. La confesión de Atanasio no había provocado gritos ni reproches inmediatos. Había provocado algo más profundo. Una ruptura interna que aún no encontraba forma de expresarse. El vacío que sentía no era solo por la mentira, sino por la pérdida de un futuro que había imaginado como real. Y en ese estado, cualquier decisión que tomara a partir de ese momento estaría marcada por ese dolor. A su vez, Atanasio comprendía que había cruzado un punto sin retorno. Había elegido la verdad, pero esa elección tenía un coste que apenas comenzaba a vislumbrar. La mirada de Matilde, distante y quebrada, era el reflejo de todo lo que acababa de destruir. En paralelo, Mercedes se enfrentaba a una realidad que ya no podía ignorar. Todo aquello que había empezado como un plan, como una estrategia, se estaba transformando en algo mucho más peligroso. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaban luchando por justicia, o si simplemente estaban alimentando un ciclo de destrucción. Dámaso, sin embargo, seguía observando con la misma calma imperturbable. Para él, cada conflicto era una oportunidad, cada fractura una ventaja. Y la desaparición de Rosalía, lejos de preocuparle, se integraba perfectamente en un escenario que favorecía sus objetivos. Mientras tanto, fuera de la casa grande, Rosalía avanzaba con paso firme, aunque el peso de su decisión comenzaba a manifestarse de forma más tangible. El camino que había elegido la alejaba de todo lo conocido, pero también la enfrentaba a un futuro incierto. María, ya completamente despierta, comenzó a mirar a su alrededor con curiosidad, sin comprender el cambio que estaba teniendo lugar. Su inocencia contrastaba con la tensión que Rosalía llevaba dentro, creando una imagen que reflejaba con claridad la contradicción de aquel momento. Porque aunque estaba convencida de haber hecho lo correcto, no podía ignorar el miedo. El miedo a lo que vendría, a las consecuencias, a las posibles reacciones de quienes había dejado atrás. Pero aún así, no se detuvo. En ese instante, comprendió que no había marcha atrás, que cualquier duda que pudiera haber tenido ya no tenía lugar, porque la decisión estaba tomada, y lo único que quedaba era enfrentarse a lo que vendría después. Y mientras el valle comenzaba a reaccionar a su ausencia, mientras las verdades ocultas seguían emergiendo y los conflictos se intensificaban, una nueva etapa se abría para todos. Una etapa marcada por la ruptura, por la desconfianza, por las consecuencias de decisiones que ya no podían deshacerse. Porque en Valle Salvaje, nada ocurre sin dejar huella. Y la marcha de Rosalía, lejos de ser un final, era apenas el comienzo de un conflicto mucho más profundo que estaba a punto de transformar para siempre el destino de todos.